Bueno, esto es lo que hay que hacer de la práctica 8, medición de potencia monofásica. Este es el circuito y esto es lo que vamos a medir, que son resistencias, motor, capacitores, resistencias, capacitores y motor. Este es el primer circuito que se hace, que es una resistencia de 157 ohms tomada de la práctica 3 de este mismo laboratorio. Simplemente lo que hay que hacer es simular. El voltaje obviamente es el mismo que hay que aquí, que son 120 volts. La potencia, 91.700 watts. Tiene un factor de potencia de 1. Y tiene una corriente que pasa de 764 miliamperes. No tiene una potencia reactiva debido a que no presenta una carga o una resistencia reactiva, como se debería decirlo, por lo cual no hay una potencia reactiva. Su factor potencia es 1, por ende su potencia aparente es la misma que la potencia. Y aquí está, 157 ohm, voltaje. El cálculo de la potencia simplemente es voltaje por corriente por el coseno del ángulo. Como es una resistencia, su ángulo es 0. Por eso no tiene una potencia reactiva. Es el segundo circuito, que es el motor de una resistencia. La resistencia de un motor, esto lo tuve que buscar en internet para determinar la resistencia de un motor, y esto es lo que me sacó. Aquí igual, su voltaje son de 120. Tiene una potencia de 360 watts, un factor de potencia 1, igual que el caso anterior, y debido a que no presenta una carga o una resistencia reactiva, lo único que cambia es su corriente, que son 3 amperes. Y es el mismo método de resolución: voltaje por corriente por coseno del ángulo, coseno de la resistencia, que vendría siendo 0. Vamos con la siguiente parte. La siguiente parte es la elaboración. Bueno, voy a pausar esto. Ahí está. La siguiente parte es sacar la potencia de un capacitor en serie. Aquí están los valores tomados: factor de potencia, su Q y su S. Aquí, a diferencia de la resistencia, vamos a simularlo. Aquí dice que tiene un factor de potencia 0 debido a que no tiene una potencia activa. Esta potencia, quiero creer que como es cercana a 0, pues es lo que sale. Tiene una corriente de 340 miliamperes y un voltaje de 120 ohms, de 120 volts. Hacer un capacitor, hacer una carga reactiva o una impedancia reactiva, no presenta una potencia activa, por lo que su ángulo sería de menos 90, y coseno de 90 es 0, por ende no tiene una potencia activa, solamente tiene una potencia reactiva, que su cálculo es voltaje, que son 120 por su corriente, por 120 voltaje por corriente por el seno del ángulo, que es menos 90, que es lo que presenta una carga reactiva. El siguiente circuito es un circuito en serie de una resistencia y motor. Tomé los mismos valores que había tomado. Igual un factor de potencia de 1, igual cálculo, voltaje por corriente por coseno del ángulo, que es 0. 609 miliamperes es la corriente que pasa. Ahora vamos con el último, que es una resistencia. Es una resistencia y el capacitor. Aquí lo que pasa es que tenemos una resistencia, tenemos un capacitor. Vamos a simularlo. Tiene una potencia de 15 watts y tiene un factor de potencia 0.40 con un voltaje de 120. Aquí lo que hice fue 7.5 microfaradios. Utilicé una fórmula que es 1 sobre WC, que obviamente, como es una capacitancia, tiene un ángulo de menos 90. Entonces es 1 sobre 2 pi por 60 por 5 por 10 a la menos 6 faradios. Esto me da un resultado de 530.55, ángulo de 90. Y como es una impedancia
que se encuentra en serie, pues simplemente lo que hice, fue unirlas, juntarlas. Aquí lo vemos de la forma rectangular a su forma polar. Y al final lo único que tengo que hacer es juntarlos y sacar su resistencia. Su resistencia total. Hago sus cálculos y es lo que me da .40, .5. Y así se saca. Ahora vamos con el siguiente, que son en paralelo. La primera son dos resistencias en paralelo, como lo vemos aquí. Pasa una corriente de 857 mA en la primera resistencia. En la segunda, en la primera pasa 764. Tiene un factor de potencia 1 y una potencia de 194.57 watts. Aquí nomás lo único que hice fue juntar las dos resistencias para determinar su resistencia total. Obviamente ángulo por corriente es voltaje por corriente por el ángulo, que es 0, y así se saca la potencia. Y si me da la potencia que diseño 6. El segundo son dos capacitores conectados en paralelo. Igual, determino la corriente que pasa por ellos. 567 mA pasa en total en todo este circuito. Tiene una potencia de 0, una potencia activa de 0, factor potencia de 0. Y lo único que hice fue juntar estas dos resistencias y pasarlas y hacer los cálculos, que es voltaje por corriente por seno del ángulo que presentan estos dos, que es seno de menos 90. Y la última, pues es una resistencia y es 0.67 henrios que utilizaría. Aquí lo mismo, determino la corriente que pasa, que son 473.56 mA y 899 mA en total. Tiene un factor de potencia de 91.720 y 0.85 de factor potencia. Aquí lo mismo, los henrios los tuve que transformar a ohms, a rectangular. Los junto los dos y el ángulo que me proporcionan esos dos es lo que voy a utilizar para hacer voltaje por corriente por coseno del ángulo para sacar la potencia activa. Y aquí está, bobina de resistencia. Aquí ya está transformado de forma polar, 131.46 ángulo de 31.37. Y aquí le saca la potencia activa, 0.89 por coseno de 31.37 y el factor potencia. Y obviamente, como a tener una carga o a tener una carga reactiva, esta va a tener una potencia reactiva y una potencia aparente. Y la última es una resistencia con un capacitor, igual que en el pasado o en el ejercicio pasado. Saco la corriente que pasa en ambos, que son 836.69, lo que pasa en el circuito total. Tiene una potencia de menos 91.70, pero eso es debido a la carga reactiva o la carga del capacitor. Y un factor de potencia de 0.91. Aquí es igual que el pasado. Transformé los microfaradios en resistencia. Junté las dos resistencias. Hice una operación de unir dos resistencias en paralelo. Y lo mismo. Voltaje por corriente por coseno del ángulo.
que son menos 23.94. Obviamente presentar una carga capacitiva presenta una potencia reactiva, hay una S y el factor de potencia puede ser potencia activa sobre potencia aparente. Eso fue todo de la práctica 8. Aquí están mis datos, el potenciómetro. Pues simplemente lo que pide es determinar qué es la potencia, que la potencia se puede medir como la cantidad de trabajo realizado en un tiempo determinado. También nos pregunta qué es un wattmetro, que es para calcular los voltajes, y pues aquí hice mis cálculos para comprobar que ahí está bien lo que se compró. De hecho aquí está 91.7, 91.720. Hago los cambios y sí.